Damos gracias a Dios por un nuevo encuentro en este lugar y poder estar vinculados a usted que se suscribe, a usted que nos ha descubierto en este último tiempo, que podamos estar entregándole, conforme a la misericordia de Dios, la palabra. Esto tan hermoso, esto que es tan edificante, esto que es tan enriquecedor, aprender de lo que el manual del fabricante ha dejado para cada uno de nosotros. Y hoy tenemos algo especial para compartir, algo que vamos a estar metiéndonos en algo tan particular y especial que esperemos que Dios nos esté edificando en esta hora. Una de las cosas tan fundamentales y particulares que uno va trascendiendo a medida que viviendo, Dios nos ha permitido horas de vida, pero consciente o inconscientemente llegamos a la conclusión que vamos programando, que vamos diagramando y vamos proyectando nuestra vida. A veces nos levantamos y ya, consciente o inconscientemente, empezamos a poner de manifiesto ¿qué hago ahora? Algunas cosas las hacemos en modo automático, pero sin embargo hay algo tan particular que es el preguntarnos ¿qué hacemos? Usted se levanta, se higieniza, quizás desayune, va corriendo, toma un auto, algún medio de locomoción para llegar a su trabajo. Allí llega y si hace mucho tiempo que está haciendo el mismo trabajo, quizás muchas cosas le salgan en forma automática, pero siempre está esa pregunta en el qué hacemos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos movemos? ¿Para dónde vamos? ¿De qué forma realizamos tal o cual cosa? Al volver a nuestros hogares también, ¿cómo hago? ¿Cómo vengo? Proyectar y preguntarnos, vuelvo a decir, consciente o inconscientemente, la palabra ¿y qué hago? Este ida y vuelta, aunque estemos hablando con nosotros mismos, me llevaba a pensar situaciones que cada uno de nosotros tenemos. El preguntarnos qué hacemos. Una situación que por ahí nos llega y nos causa un sobresalto en nuestra vida, nos lleva a preguntarnos, ¿y ahora qué hago? ¿Sabe que quiero compartir con usted algunos episodios y ver las formas que hombres relacionados con Dios han reaccionado de una forma especial, que nos sirva a nosotros como ejemplo y vemos cómo y de qué forma nosotros podríamos llegar a actuar. Ojalá que esté muy emparentada con lo que los hombres de Dios estuvieron haciendo en cada uno de los pasajes. En este ¿y ahora qué hago? ¿Sabe? Quiero hablar acerca de dos hermanos, particularmente uno es Moisés, otro Aarón. Pero para ponerlo en situación, ¿sabe que Moisés fue llamado a hacer un trabajo descomunal, un trabajo grandioso? Pero claro, para que sea grandioso y descomunal tiene que estar Dios en el medio, si no es muy difícil que esta tarea podría haber llegado a buen puerto. ¿Sabe que allí Moisés fue llamado por Dios para ir a liberar a un pueblo que hacía ni más ni menos que 430 años que estaba siendo esclavo de un pueblo, de una nación como la egipcia? Dios envía a Moisés y también, por pedido de este Moisés, llama también a Aarón para que lo acompañe. Allí usted la historia la debe saber, está en el libro de Éxodo, y estas calamidades que tuvo que soportar el pueblo egipcio, no aquellos que guardaban la palabra, como el pueblo judío, vieron cómo plaga tras plaga iban batallando por el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, iban contra el egipcio y allí estaba queriendo doblegar una voluntad que era inquebrantable. Aquellos que siempre habían tenido a personas como esclavos ahora se estaban rebelando únicamente con el aliciente que Dios, su Dios, les decía que salgan de ese lugar. Moisés tuvo ese trabajo. Moisés tuvo esa tarea de ir y ver y acontecer y ver la mano poderosa. Aarón al lado, su mano derecha se podía decir. Y un día, usted lo puede encontrar en la palabra, en Éxodo capítulo número 12, dice que
en el verso 37 que los que salieron de Egipto, los que salieron de esa nación que los había tenido esclavos tanto tiempo, fueron 600.000 hombres de edad militar, personas jóvenes. Pero también decían, sin contar los niños, tampoco estaban contándose las mujeres. Obviamente también en el versículo 38 habla de que salieron otra gente y ganado y cuantas cosas más. Salieron todos en pos de una tierra que Dios les había prometido. Algunos sacaron cuenta y sumaron los que tenían edad avanzada, también los niños, las mujeres, y algunos han llegado a decir que los que salieron fueron casi 2 millones, algunos más avesados hablan de 3 millones de personas. Imagínense todo ese gentío, toda ese pueblo, esa cantidad de hombres yendo hacia una promesa. ¿Cuántos problemas, no? Pero sin embargo, Moisés tenía una facultad impresionante, una facultad tremenda. La palabra dice que no se había levantado profeta alguno como Moisés que hablara cara a cara con Dios. Y esto provocó algo tan particular, esta costumbre de ir y hablar con él. Un día, estando ya afuera de Egipto, en el desierto, Dios tiene que hablar con Moisés y lo llama al monte Sinaí. Tiene que hablar directamente con él porque le quiere dar las pautas para que el pueblo ande bien, para que el pueblo no tenga suficientes problemas. Era la reglamentación, esos 10 mandamientos que Dios le dejaba al hombre, primeramente a su pueblo y luego a cada uno de nosotros, para que le vaya bien, para que no fuera contra la voluntad de Dios. Y sabe que, claro, tenía que ir a hablar con Dios. Entonces Moisés, ¿qué hace? Bueno, tengo que dejar a cargo este pueblo, 2 millones de personas. Se los voy a dejar a Aarón. Y entonces él fue a hablar con Dios. Cosa tremenda. Imagínese, Moisés era algo normal que vaya a hablar con Dios, pero Aarón a cargo de esos 2 millones de personas, de esa cantidad de gente que iba a estar ahora a su cargo. Ya sabía, Moisés tenía confianza de su hermano, había visto las cosas que Dios hacía, lo que Dios requería, cómo Dios se movía y qué quería para el pueblo. Entonces de alguna manera confió y dejó un trabajo que, como dijimos ya, de liberar a un pueblo, se lo dejó a su hermano y se fue a hablar con Dios. Dios habla con Moisés y empieza este diálogo tan tremendo que yo creo que Dios, que sabe todas las cosas, en un momento determinado le dice: Moisés, quiero que vayas y unjas a Aarón. Él será el primer sacerdote. Pero ¿sabe qué acontecía en ese momento? Algo tremendo que uno cuando lo analiza dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en un momento determinado Dios le está diciendo a Moisés, ve y unge como sacerdote, como el primer sacerdote de Israel, a Aarón? Y sin embargo en ese mismo momento Aarón, que sintió la presión del pueblo, que le pedía que bueno, como no estaba Moisés, que hagamos algo, que honremos a Dios de alguna forma. ¿Y sabe qué terminaron haciendo? Un becerro de oro. Y empezaron a danzar y a glorificar delante de una imagen, cosa que Dios no lo permitía. No es agradable a los ojos de Dios el estar adorando a una imagen. Mi hermana y mi hermano, en ese preciso instante que Aarón estaba siendo doblegado por la presión de ese pueblo, Dios le decía a Moisés, andá y ungilo como sacerdote. ¿Qué era lo que pensaba Dios en ese momento? ¿Se había equivocado? Quizás esa palabrita o esa pregunta que dijimos al principio, ¿y ahora qué hago?, era lo que estaba delante de cada uno de los integrantes de esta historia. Moisés bajó y la verdad se enojó mucho. La verdad no le gustó nada tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto poner también en riesgo su vida
porque estaba yendo contra un imperio. Y sin embargo, lo dejé un rato, lo dejé unos días a este Aarón, y Aarón permitió que estuvieran el pueblo adorando a una imagen. Mi hermana y mi hermano, ¿qué haríamos ahora? ¿Cuántas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros que nos esforzamos por un trabajo y en un momento determinado tuvimos que delegarlo? Y cuando lo delegamos a persona de confianza, esa persona que pensábamos que lo iba a hacer bien, no salió como nosotros pensábamos. No terminó esta historia como nosotros queríamos. Aquel que le delegamos un trabajo y un esfuerzo, la verdad, lo tiró por la borda. La verdad, no terminó como nosotros hubiéramos querido. Moisés bajó y se encontró con Aarón. ¿Usted qué haría? Que trabajó tanto, que se esforzó tanto, que puso en riesgo su vida, ver que todo el trabajo ahora estaba echado por tierra. Una cosa tan particular es saber que Moisés baja y encuentra esta situación. ¿Qué hacer? Esta preguntita llegó yo entiendo, al corazón de Moisés. ¿Y ahora qué hago? ¿Usted qué haría? Después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de tanto exponer delante de un trabajo una cantidad de horas, de tiempo. Moisés, mucho tiempo preparado para liberar a este pueblo que ahora estaba haciendo cualquier cosa. Estaba haciendo algo que Dios no quería. Mi hermana y mi hermano sabe que en este tiempo tan particular, Moisés fue a hablar con Dios. Dijo, quiero interceder. Quiero ir y pedirle a Dios que no haga nada delante por esta gente. No haga nada, ni tenga acto de violencia. Dios ya había dicho, bueno, voy a sacar del medio a este pueblo. Lo sacó, lo perdonó, lo liberó después de 430 años, pero sin embargo, mira, allí está, Moisés se puso delante. Moisés dijo, ¿qué pasa? No puedes hacer esto. ¿Qué va a decir los demás? ¿Que sacaste un pueblo tan grande para qué? ¿Para matarlos aquí en el desierto? Eso no estaría bien. Dios sabía el corazón de Moisés. Moisés, pese a este tiempo tan difícil que tiró todo. Aarón, en un momento determinado, se olvidó de todo lo que había pasado con Moisés. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Intercedemos delante de Dios? Perdónalo, ten misericordia. ¿Qué podríamos hacer? ¿Usted qué haría? ¿Y qué hago ahora? Cuánta pregunta, ¿no? Pero ¿sabe qué? Vamos a ponerlo de otra punta. Hoy podemos hablar qué haríamos si fuera Moisés. Y bueno, nos ponemos en buena persona y decimos, bueno, lo vamos a perdonar y que siga, vamos a pedir a Dios para que Dios lo bendiga y tendrá una restauración y demás. Aunque quizás lo queríamos agarrar un poquito del cuello. Pero sin embargo, pudo más el amor de hermano, pudo más el amor a Dios para interceder, no solamente por Aarón, sino también por todo el pueblo que había salido de Egipto. Pero Aarón tenía otro problema. ¿Qué pasaría si fuéramos a Aarón? Una persona que lo dejaron a cargo de algo. A usted o a mí quizás también nos dejaron alguna vez a cargo de algo. Sentimos presiones, sentimos que obligaciones estaban golpeando a la puerta de nuestro corazón y a veces nos equivocamos. A veces también, como Aarón, decimos, ¿cómo hago para parar esto? No quiero tener más problemas. Sí sé que lo tengo que hacer de esta forma. Me dijeron que lo haga de esta forma, pero me están diciendo que las cosas así no van, que van de esta a otra y terminamos haciendo otra. La que el que nos dijo, el que dejó a cargo de nosotros un trabajo, estaba planeando que lo hagamos así. Y lo hicimos de otra forma y le erramos. ¿Cuántas veces? Si hablamos en el terreno espiritual, ¿cuántas veces quizás nos pusieron trabajo? Dios puso en nuestras manos
una misión, algo que teníamos que hacer, y sin embargo, en un momento determinado dijimos, las presiones me pudieron. El problema fue demasiado grande y dejamos de confiar y se nos escapa esa bendición tan grande que podía haber llegado a nuestra vida. No solamente a nosotros, sino quizás beneficiando a otras personas. Muchas veces somos como Aarón. Muchas veces tuvimos cosas en nuestras manos y sin embargo se nos escaparon. Y sin embargo, por hacer o poner oídos a las presiones, hicimos algo contrario. Dios sabe estas cosas. ¿Y ahora qué hago? Si soy Moisés, ¿y ahora qué hago? Y si soy Aarón, ¿ahora qué hago? ¿Sabe qué? Todos tenemos algo particular y esencial, que es a Dios. Dios es aquel que nos da la posibilidad de volver, de estar, de creer, de confiar. Y aunque a veces nos tropezamos, nos da una segunda oportunidad. Primero, ¿qué haríamos nosotros con las personas que nos complican las cosas? Podemos poner de manifiesto nuestras ganas de poner de manifiesto nuestra bronca, nuestra desazón, nuestras ganas de actuar por nuestra propia mano, o vamos a Dios. Yo creo que Moisés optó por la mejor decisión, que es ir a interceder. Todos podemos errar, todos. Y aunque a veces nos cueste, y aunque a veces digamos, no, esto merece que una mano dura contra esa persona, ¿sí? Agarramos la Biblia y le queremos dar también, pero la verdad es que lo mejor que hizo Moisés fue ir a hablar con Dios, interceder por él. Ahora, otro de los puntos es la humildad que tuvo Moisés para poder interceder. Siendo el más grande, el llamado, aquel que tenía todo resuelto, dijo, vamos a interceder. Y ahí estuvo, pidiéndole a Dios por ese pueblo. Mi hermana, mi hermano, hablamos de aquellos que nos equivocamos, de aquellos que le erramos, de aquellos que tuvimos de manos de Dios y sin embargo un día no pudimos hacerlo como Él hubiera querido. ¿Sabe qué? La otra persona que me gustaría hablar, hablamos de Moisés, hablamos de Aarón, quisiera hablar de alguien que también puso Dios promesas sobre él. Puso una promesa tan grande y tenía expectativas grandes. Y las tiene porque Dios sabe a quién le entrega las cosas. Pero un día las presiones también llegaron, los temores también llegaron. ¿Y sabe qué? Cuenta la palabra que un día lo negó. Hablo de Pedro. También le falló. ¿Se equivocó Dios con Pedro? ¿Se equivocó Dios con aquel que llamó y le dijo un día, pescando en la barca, yo te haré pescador de hombres? ¿Se habrá equivocado con eso que le dijo? Yo creo que no, pero sin embargo las presiones llegaron, los temores llegaron y una decisión también llegó. ¿Qué hago ahora?, dijo Pedro. Y le terminó negando, confirmando lo que Jesús le había dicho. Y cuando a veces pensamos que podemos ser Moisés, podemos ser Aarón, a veces también nos encontramos que podemos ser Pedro. ¿Y qué hago ahora? ¿Sabe qué hizo Pedro? Después de que le negó y se dio cuenta que le erró, volvió al mar, volvió a la pesca. Y no fue solamente él. Cuando él dijo que se iba a pescar, varios, 6 más, dijeron, nosotros también vamos a pescar. Ya no estuvimos con el maestro se fue, Pedro le negó,
todos de vuelta como antes, olvidándose que aquel había dicho, resucitaré. Y así se fue este Pedro al mar, buscando, vaya a saber qué. Y otra vez se repite una historia que la Biblia lo relata en capítulos anteriores. No pescaron nada. Si Dios no está en el asunto, es muy difícil que traiga un buen final algo que hagamos. Si Dios no está en el asunto, ahí queda. No podrá pescar nada. Pero ¿sabe qué? Dios quiso hablar otra vez con Pedro. Le quiso decir, todavía estoy buscando, todavía estoy acá, todavía necesito y tengo planes contigo. No lo dejó que se frustrara otra vez más en el mar, sino que fue y lo siguió y lo buscó y tuvo la posibilidad de encontrarlo una vez más en el mar, él en la costa, preguntándole exactamente lo mismo. Venga, ahora echen la red al otro lado, ahora ya con un mandamiento santo, ya con Dios metido en el asunto. ¿Y sabe qué pasó? La red rebalsó de peces. Cuando Dios está en el asunto, deja de haber esa escasez de frutos de nuestro esfuerzo para ver algo tan tremendo que únicamente queda agradecer a Dios. Cuando Dios está en el asunto hay frutos. Cuando Dios está en el asunto hay una buena noticia. Y vinieron todos los que estaban pescando. Pedro, que se había despojado de su ropa, volvió, se ciñó las ropas, se tiró y fue a ver al maestro. Nadie le preguntó si era porque todos entendían que era Jesús. Y les dio de comer. Y dice la palabra que después de comer, habló con Pedro. Ese Pedro que le negó, ese Pedro que se ocultó, ese Pedro que hizo cosas gigantes cuando Jesús estaba a su lado. Pero ya no era el mismo. Ya estaba dolido y estaba frustrado. La frustración de aquel que avanza sin Dios. Quiere avanzar y no puede. Mi hermana y mi hermano, Jesús no le dijo, ¿por qué me negaste? Jesús no le dijo, ¿por qué no confiaste? Jesús no le dijo, ¿por qué te ocultaste? Jesús únicamente le preguntó, ¿me amas? Y lo hizo una vez, y lo hizo dos, y lo hizo tres. Quizás porque 3 veces le negó. En la tercera vez le dice, tú sabes todas las cosas. Ve y apacenta mis ovejas. Algo que hizo. Yo creo que cada uno de nosotros también terminamos en esto de Pedro. Tenemos un Pedro dentro de nosotros, bastante rebelde, impulsivo, que a veces no mide las cosas, pero sin embargo Dios nos dice, primeramente, ¿me amas? Porque muchas veces podemos tropezar, muchas veces podemos desviar la vista y mirar otra cosa. Antes que te frustre, antes que bajes los brazos, antes que vuelvas al mar a querer pescar, Dios te vuelve a preguntar, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, tengo buena noticia para usted. Dios sigue confiando en su vida. Dios sigue pensando que lo puede hacer. Dios sigue teniendo exactamente los mismos planes. Que su vida no se quede en un momento de frustración. Que su vida no se quede cuando le negó,
cuando se equivocó o cuando no salieron bien las cosas. Alguien intercedió por su vida. Alguien intercede diariamente por su vida y por la mía. Y es Jesús. Jesús. Aquel que le presentamos hoy en cada uno de los programas. Aquel que sigue pensando y que le sigue preguntando si lo ama. Si lo ama, hay algo hermoso delante tuyo. Agradecemos a Dios por este tiempo que podemos estar compartiendo estos temas, podemos estar compartiendo la palabra y sabemos que Dios puede estar hablando a su vida como también lo ha hecho con nosotros. Ha hablado también a nuestra vida. Si te quieres suscribir, puedes suscribirte al canal y puedes estar recibiendo notificaciones de cada vez que subamos un programa, para que lo disfrutemos, para que lo puedas compartir y para que pueda ser de bendición en todo tiempo y momento. Te agradecemos. Dios te bendiga.